Ahora les voy a explicar de manera general cuáles son los elementos de la estadística descriptiva. Podemos considerar que la estadística descriptiva, que nos permite decir cuáles son las características de una variable, tiene los siguientes elementos. Primero, comprende lo que son medidas de tendencia central. Comprende también lo que son medidas de dispersión, medidas de posición y medidas de forma. Además, también se incluyen aquí en la estadística descriptiva lo que son los gráficos y también lo que son las tablas de frecuencia. De hecho, voy a poner las tablas de frecuencia primero porque suelen ser muy habituales y a veces no se sabe que se está trabajando con estadística descriptiva cuando hacemos una tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Pues es algo muy sencillo. Básicamente es una tabla donde tú lo que haces es que especificas la cantidad de personas que tienen una condición X, ¿sí? Y el porcentaje de personas que tienen esa condición X. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que habláramos sobre género, ¿no? Sobre sexo. Entonces tenemos lo que son los hombres, ¿sí? Y tenemos las mujeres. Entonces diríamos que hay 34 hombres y 70 y 66 mujeres, ¿sí? Eso corresponde pues al 34% y al 66%. Bueno, esto se denomina una tabla de frecuencia, ¿sí? Tabla 1, frecuencia de hombres y mujeres en la muestra. Si yo quisiera en la redacción decir que voy a utilizar una tabla de frecuencia, pues lo tendría que hacer así, ¿no? Se obtendrán tablas de frecuencia para cada una de las variables del estudio. Esta sería la redacción. Vamos al siguiente elemento, medidas de tendencia central. ¿Cuáles medidas de tendencia central podemos identificar? Bueno, pues las medidas de tendencia central dependen del nivel de medición de la variable. Para explicarlo más sencillo, vamos a considerar los diferentes niveles de medición y las medidas que utilizaríamos. Vamos viendo cómo sale eso. ¿Sí? Nivel de medición. Entonces, cuando tenemos una variable nominal, que es la más sencilla, cuando tenemos una variable ordinal, cuando tenemos una variable escalar, y cuando tenemos una de razón que, como les he comentado, pues en psicología se utilizan bastante poco, porque más bien tiene que ver con variables biológicas. Claro, utilizamos talla, peso, son medidas de razón que tienen un cero absoluto. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es entonces el punto 2, que tiene que ver con medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central van a variar entonces dependiendo de si es nominal, ordinal, escalar o de razón la variable. ¿Qué es la medida? ¿Cuál es la medida de tendencia central? Pues esa que nos indica el centro de una serie de datos. Esa es la pregunta. ¿Dónde se están concentrando esos datos? Si tenemos una medida nominal, prácticamente, pues es difícil decir que tenemos un centro. Claro, si tenemos una dicotómica, no tenemos un centro.
Por ejemplo, si decimos sí y no, ¿cuál es el centro? Pues no tenemos, ¿no? ¿Cuál podríamos decir que es el centro en una medida nominal? Pues normalmente decimos que es la que más se repite. Entonces, entre sí y no hay que buscar el centro, sino la que más se repite. Entonces, si tenemos muchos casos de sí, pues pensemos en esta que es nominal, hombres y mujeres. ¿Cuál sería el centro? Pues el centro sería porque la mayoría son mujeres. Entonces, eso a lo que más se repite, que en este caso lo que más se repite es 66, pues se le llama moda. Así que para las medidas nominales, la medida de tendencia central es la moda. Cuando tenemos una variable que es ordinal, ¿sí? Por ejemplo, hagamos una medida ordinal aquí. Hagamos alto, medio, o pongamos calificaciones, pongamos que sea muy malo, por una escala Likert, ni malo ni bueno. Sí. Y luego que seguiría, pues bueno y muy bueno. Aquí tenemos un orden, son categorías ordenadas, y entonces, bueno, olvidémonos de estas distribuciones que teníamos. Digamos que también podríamos sacarle ahí la frecuencia. Si tuviéramos el caso de una medida ordinal como esta, entonces, pues ya la moda no es lo más importante. Aquí podemos obtener otra medida que se llama mediana. ¿Sí? La mediana lo que hace es que coloca todos los resultados. Digamos que los resultados aquí tenemos esta que fuera el 1, digamos, esta que fuera el 2, esta que fuera el 3, y esta que fuera el 4, y esta que fuera el 5. Entonces, imagínense que cuando yo pregunto tengo estos que me contestaron 1, estos que me contestaron 2, estos que me contestaron 3, estos me contestaron 4, ¿sí? Y estos me contestaron 5. Todos estos me contestaron la categoría 5. Desde luego, hay poquitos unos, hay muchos 5, etc. ¿Cuál sería la mediana? La mediana es que yo los cuente. A ver, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 62. Digamos que tuviera 62. Entonces, al 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Digamos que fuera aquí. La pregunta es, ¿dónde quedó? ¿Qué pasa en el 31? Exactamente a la mitad. Bueno, pues hay un 4. Entonces, esa es la mediana. La mediana sería el número 4. Porque es el que queda exactamente a la mitad. ¿Sí? En eso consiste básicamente la mediana. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una medida escalar? Bueno, en el escalar lo que tenemos son muchos puntos. ¿Sí? Digamos que sería una cosa así, ¿no? Es como que calificaciones que sacaste después de una prueba, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas sacaron 1? ¿Cuántas personas sacaron, bueno, no 1, sino, digamos que cuántos sacaron 87 de calificación, cuántos sacaron 92 de calificación, ¿sí? 93, 94 y 95, ¿no? Y ahí tenemos una serie de
cantidades, pues lo que hacemos básicamente es un promedio cuando tenemos estas medidas escalares. Entonces corresponde a lo que se llama la media, ¿sí? O el promedio. A esta, a la de razón, también, pues le podemos sacar la media, no es ningún problema. ¿Sí? Eso podría ser. Entonces, eso se llaman las medidas de tendencia central. Tenemos otro tipo de medidas. ¿Y cómo deberíamos redactar eso? Bueno, pues utilizando lo que corresponda. Ya teníamos esta redacción, ¿se acuerdan? Se utilizarán tablas de frecuencia. Estas dos son tablas de frecuencia, estas tres. Son diferentes tipos de tablas de frecuencia. Y ¿cómo redactaríamos eso, no? Entonces, la medida de tendencia central, pues diríamos, ¿sí? Se utilizará, volvamos a nuestro ejemplo de la nominal, como medida de tendencia central, la moda, ¿sí? Porque es la que corresponde a la nominal. Si en su estudio tienen un escalar, pues tendrán que decir que se utilizará como medida de tendencia central, pues la media. Ahora, otro tipo de medida es la medida, decíamos, de dispersión. Entonces, esa medida de dispersión también está condicionada al tipo de variable que tenemos, al nivel de medición de la variable. Así que para las, pues para las medidas nominales, pues básicamente, a ver, no sé, déjenme pensar un poco en eso, ¿no? No sé si también podría aplicar los rangos, déjenme ver. Para una ordinal podemos tener el rango. ¿Sí? Rango. ¿Qué es el rango? Bueno, en la que habíamos hecho aquí, que teníamos unos, teníamos 2, teníamos 3, teníamos 4. El rango es del más bajo al 4, pues ¿cuánto tenemos, no? Entre uno y otro, pues aquí tenemos 3. Entonces el rango sería 3. O sea, el rango es la distancia entre la medida más baja y la más alta. Cuando podemos separar una medida en cuartiles, ¿qué es un cuartil? Bueno, ahorita se los voy a explicar cuando les diga las medidas de posición. Bueno, aquí podríamos utilizar el rango. ¿Qué utilizamos con la media? Pues utilizamos la desviación, con una medida escalar, desviación estándar. Sí, es la típica. Entonces, siempre que veamos una media, tiene que haber una desviación estándar acompañando. Y aquí, pues todo lo que utilicemos para el escalar lo podemos utilizar también para las medidas de razón. ¿Sí? Esta lo dejo pendiente porque tengo mis dudas. Hay que eso revisarlo en el libro de Cabrero para verificar ese aspecto como medida de dispersión en el caso de una medida nominal. Sí, habría que revisarlo. Quizás también podemos utilizar el rango si estamos asignándole números, ¿sí? Pero aquí estamos con un ordinal. Por ejemplo, aquí podría ser el 1 y 2. Pero como no tienen orden, no. Sí, me sigo con la duda. Bueno, ustedes lo podrán verificar. Medidas de dispersión. Ahora tenemos otra que es medidas de posición. Las medidas de posición nos sirven básicamente para saber dónde está una calificación que dimos. Por ejemplo, imagínense que nosotros dimos una calificación de 66 a una persona y queremos saber, pues, en qué posición está. Entonces, lo que podemos hacer es, ponemos los números del 1 al 100, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera.
¿sí? Ponemos los números del 100 y lo partimos en 4. ¿Sí? Al partirlo en 4, pues nos va a tocar que estamos del 1 al 25, ese sería el primer grupo, del 26 al 50 sería el segundo grupo, del 51 al 75 sería el tercer grupo y del 76 al 100 sería el cuarto grupo. Bueno, esos grupos se le llaman cuartiles. Por ejemplo, del 1 al 25, como es el cuartil 1, se le pone Q1. Así se denominan. Luego el otro sería el Q2. Ok, etcétera. Pero cuando hablamos de ciertas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de colocar las revistas de mejor a peor, normalmente entonces diríamos que aquí está la revista, la primera, la mejor revista, y de ahí hasta la 25ª, ¿no? Entonces, eso sería el cuartil 1. ¿Sí? El cuartil 1 serían las mejores revistas. Cuartil 2, pues las segundas mejores. Cuartil 3 serían las terceras mejores. Y cuartil 4 serían las cuartas mejores. Estos se llaman cuartiles. ¿Sí? Básicamente partimos en 4, digamos estos 100, ¿no? También podríamos tener lo que se llaman percentiles. ¿Estos percentiles en qué consisten? Pues cuando dividimos entre 100, esto lo dividimos por 100, ¿no? Percentiles. Dividimos en 100. Aquí dividimos en 4. Hay otro que se llama deciles. Dividimos en 10. ¿Sí? Entonces son diferentes formas de partir algo. ¿Qué nos sirve? Que podemos decir que, por ejemplo, el 66, ¿en qué percentil, en qué cuartil está ahora? Pues está en el cuartil 3, porque está entre 51 y 75. Así que esto nos permite decir la posición de esta calificación es cuartil 3. Esas son básicamente las medidas de posición. Entonces, para el caso de las escalares, podemos utilizar pues todas estas cuartiles, percentiles, deciles, todo lo que podamos hacer así. Ahora, si asignamos también, en el caso de las ordinales, si asignamos números, pues también podríamos hacerlo, no tendríamos problemas de hacerlo, esta tampoco tendríamos problemas de hacerlo. Y pues la nominal, pues no podríamos darle este nivel, ¿no? Entonces, esos serían los percentiles. Ahora, si ya entendemos lo que son los cuartiles, entonces también hay una medida aquí que se puede utilizar, una medida de dispersión que se llama rango intercuartílico. Ahora ya me van a entender de lo que hablo. Es decir, que es la distancia entre los cuartiles. ¿Entre qué cuartil? Entre el primer cuartil, que sería el Q25, y el Q75. Es decir, sería el primer cuartil y el tercer cuartil. La distancia que hay entre uno y otro. Ese sería el rango intercuartílico y también sería una medida de dispersión porque con eso nos está hablando de qué tan lejos están las posiciones unas de otras, no que tanto estos datos se están distribuyendo mucho o se están concentrando. Esa básicamente sería medidas de dispersión. Ahora, ¿qué tenemos también? Pues tenemos medidas de forma. Y estas medidas de forma, pues, ¿cuáles son? Las medidas de forma, básicamente las aplicamos para, quizás podríamos aplicarla para ordinales en adelante, y serían la asimetría y kurtosis. Okay. Básicamente, asimetría y kurtosis significaría que cuando tenemos unos datos y graficamos esos datos, ¿sí? Entonces vamos a observar distintas formas. Las formas, si tenemos todos los datos concentrados muy al centro, entonces veremos una forma que es
una forma que es típica y entonces sigue, digamos, una forma más o menos así, ¿no? Que sería una forma simétrica. Ok, esa sería una distribución que se le llama simétrica, pero también puedes tener distribuciones asimétricas porque estas distribuciones, ¿sí? O sea, estos datos se pueden cargar hacia un lado o hacia otro. Es decir, podríamos tener que los datos, cuando tú los dibujas, tienes que graficarlo, ¿sí? Se van hacia un lado, ¿sí? O al revés, es decir, que esta concentración esté del otro lado. Y eso se llama asimetría. Entonces, cuando tú tienes una curva, tienes dos elementos. Uno, qué tan a la derecha o a la izquierda se va, y eso se llama asimetría. Y el otro elemento es qué tan alta es esta curva o qué tan bajita es esta curva. Y eso se le llama la kurtosis, ¿sí? Es decir, qué tan alto o bajo. ¿Cómo deberíamos redactar entonces estos elementos? Sí, asimetría y kurtosis la puedes aplicar pues para todas las demás. Muy bien. Entonces, aquí teníamos la medida de tendencia central, ya la tenemos descrita. Y luego, ¿qué vamos a utilizar? Si vamos a utilizar la moda, pues ya nos quedamos cortos. Entonces, mejor describamos, bueno, es que ahí terminaríamos si hacemos una nominal. Pero vamos a hablar de una ordinal. Entonces, se utilizará como medida central para la ordinal, ¿sí? Sería la mediana. Mediana como medida de dispersión. El rango, es decir, la distancia entre la mínima calificación y la máxima. El rango. Y te vas en orden aquí, ¿no? Dices, como medida de posición. Los cuartiles, ¿sí? En caso de que la quieras utilizar. Y como medida de forma, la asimetría y la kurtosis. Entonces, con eso ya tienes claro lo que vas a utilizar. Pero fíjate muy bien, parece muy sencillo, pero realmente para eso tú ya tienes que haber determinado cuál es el nivel de medición de tu variable. Y eso es lo que hace interesante esto, que lo que estás proponiendo es congruente. No estás proponiendo cosas que no correspondan al nivel de medición de tu variable, ¿no? Ahora, ¿cuál de las variables es la que vas a, digamos, en la que te vas a basar para definir esto? Porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes que tu propósito es comparar por género la calificación de un cuestionario que mide resiliencia. Muy bien, y ya sabemos que la resiliencia es escalar, pero sabemos que el género es nominal. Entonces, ¿cuál es la que debes de considerar aquí? Bueno, pues depende de la variable que tú quieras describir. Si quieres describir el género, tendrás que seleccionar esta. Si quieres describir resiliencia, pues vas a tener que considerar esta línea, el escalar. Entonces aquí tienes que ser claro, para describir la resiliencia, se utilizará tal, ¿verdad? Y tienes otro para describir en esa misma redacción el género, se utilizará como medida de tendencia central la moda. ¿Sí? Así que tienes una descripción o de lo que una descripción de lo que vas a hacer con una de las variables y pues con otra de las variables. Entonces no solamente tienes que describir una, sino ambas
situaciones de ambas cosas que vas a usar. ¿Qué también puedes utilizar? Pues puedes utilizar gráficos, ¿sí? Gráficos. También los gráficos, pues van a depender de el nivel de medición. Ustedes pueden tener ahí en Cabrero, también en el libro de Cabrero pueden ver los distintos tipos de gráficos para las distintas niveles de medición. Si tenemos, por ejemplo, hombres y mujeres, que es una medida nominal, pues podemos utilizar un gráfico de pi, ¿sí? Este gráfico de pi, pues recuerden que es un círculo donde están separadas pues las categorías, ¿no? Que 66% le toca a uno, etc. Le puede tocar un pi, pero si tú ya tienes medidas de otro nivel, puedes utilizar otros gráficos más complejos. Hay una gran cantidad de gráficos. Pero, por ejemplo, si tienes, no sé, una medida escalar, podrías utilizar un histograma. Histograma, pero no podemos utilizar un histograma para un nivel de medición nominal. No es lo correcto, porque el histograma depende de datos escalares. ¿Sí? Necesitas muchos puntos, muchos detalles para hacerlo. Entonces, tú debes de seleccionar según tu gráfico, según lo que haya. Por ejemplo, para un ordinal podrías utilizar un gráfico de barras. Insisto, no podrías aplicarlo o no sería adecuado aplicarlo, digamos, en ciertas condiciones, ¿no? Pensemos en uno nominal. Si tienes dos categorías, ¿podrías utilizar un gráfico de barras? Pues sí, el gráfico de barras sí podrías utilizarlo aquí. Verías una barra más larga que otra. Eso sería básicamente lo que verías, ¿no? Entonces, un gráfico de barras sí podrías. Un histograma no, porque ya necesitas muchos puntos para utilizarlo. Y todo lo que puedas utilizar antes, pues lo puedes utilizar también aquí. Aquí hay muchos tipos de gráficos, ¿sí? Por ejemplo, están los de cajas y bigotes. ¿Sí? Ese es uno muy simpático, cajas y bigotes. Eso los podrías utilizar para variables escalares porque te muestran diferentes puntos. Te muestran el mínimo y el máximo, te muestran la media, te muestran rangos, es decir, estás utilizando una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, los gráficos también son parte de lo que puedes utilizar. Y entonces aquí dirías, pues para el género, sí, sí, y se utilizará un gráfico de pi. ¿Sí? Pero para este otro no vas a utilizar eso. Se utilizará un gráfico de cajas y bigotes. Ahora, no se trata en lo descriptivo de utilizar todo. Tienes que utilizar lo que sea adecuado, porque si no termina siendo redundante. Es decir, no se trata de mostrar de 1000 formas lo mismo. No, tú seleccionas una forma de mostrarlo y listo. No es necesario, por ejemplo, que todo el tiempo utilices gráficos. Si ya utilizaste, digamos, las medidas en otra forma. Entonces, con eso ya tienes una visión de los aspectos que puedes utilizar. Básicamente, considerando lo que hemos visto, considerando este cuadrito que he realizado de manera muy simple, muy sencilla. ¿Sí? Pueden haber más detalles, por ejemplo, de gráficos. Pues aquí tendrías la redacción de lo que tendrías que poner. Y básicamente es así, es muy sencillo, en tu proyecto de investigación, de cuáles serían las características de la estadística descriptiva que utilizarías.